Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. En esta hermosa hora del Señor, el Ministerio Pastoral Educativo estará presentando un estudio titulado ¿Cómo sacarle provecho a la palabra de Dios? Les invito a que usted comparta con sus amigos este estudio que le ayudará en su vida y crecimiento espiritual. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo sacarle provecho a la palabra de Dios? Es algo muy importante en la vida de cada cristiano, el leer, el estudiar, el escudriñar la palabra del Señor Jesús. Hoy quiero hablarle de un libro, no de cualquier libro, de un libro que ha pasado la prueba del tiempo y ha sobrevivido a los detractores y enemigos. Hoy quiero hablarles del libro de Dios, la Biblia. La Biblia contiene el pensamiento de Dios. La Biblia es el plan de Dios para la humanidad y nos muestra el camino a la vida eterna. La Biblia es el único libro que puede transformar la vida del hombre caído. La Biblia es el único libro infalible, porque en él están escritas las palabras de Dios. Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Biblia es el tesoro más grande que el hombre pueda tener en sus manos. Por lo tanto, yo te aconsejo, te recomiendo, te exhorto a que la leas para que seas sabio, a que creas en ella para que seas salvo y a que la viva para que seas santo. Hoy entramos en el tema inmediatamente de cómo sacarle provecho a la palabra de Dios, a este maravilloso libro de Dios. Primer punto, hay que leerla. Leer la Biblia cada día, leer una porción de ella cada día, leer un capítulo cada día, es importante. ¿Por qué? Porque esto nos da fortaleza y conocimiento. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay tres puntos importantes en este pasaje bíblico. Primero, dice bienaventurado, más que feliz. ¿Quiénes? Los que leen la Biblia y los que la oyen, leer y escuchar. Y luego dice, y los que guardan las palabras de esta profecía. La palabra guardar significa obedecer. Hay que obedecer la palabra. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándonos a vosotros mismos. Es importante que leamos la Biblia. Es importante que prestemos atención para obedecer esa palabra. Para sacarle provecho a la Biblia, segundo punto, hay que escuchar la palabra. ¿Cómo? Hay que escucharla con un espíritu reverente y un corazón abierto. Cuando escuchamos la palabra del Señor, un fuego se enciende en nuestro interior. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la experiencia de leer algún versículo, algún capítulo, alguna historia de la Biblia y su corazón se compunge y siente ese deseo de llorar. A mí me ha pasado con la historia de José y sus hermanos. Eso pasa porque la Biblia, la palabra de Dios, es fuego. Mire lo que le dice Jehová al profeta Jeremías. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra? Cuando escuchamos la palabra del Señor, ese fuego se enciende en nosotros. Lucas capítulo 24 versículo 13 registra la historia de dos seguidores de Jesús que iban camino a Emaús hablando de lo que había acontecido en Jerusalén. ¿Qué había acontecido en Jerusalén? Pues Jesús, el llamado Cristo, había sido vendido, había sido traicionado, había sido crucificado y había resucitado de entre los muertos.
En el camino de Emaús de estos dos seguidores de Jesús, Jesús mismo se une a ellos y comienza a hablarle de que era necesario de que el Cristo hubiese muerto. Jesús comenzó desde Moisés y los profetas y les declaraba en toda la Escritura lo que de él se decía. Y luego Jesús mismo abre la Biblia. Bueno, no la Biblia como tal, porque en ese entonces no había Biblia, sino pergaminos. Veamos lo que dice el versículo 31 y 32 de ese capítulo 24 de Lucas. Y se decían uno al otro, hablando de los dos que iban camino a Emaús: ¿no ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? O sea, que cuando ellos prestaron atención a lo que aquel supuesto forastero les hablaba de lo que había acontecido con el Cristo, algo se encendió en el corazón de estos dos discípulos de Jesús. Ardía su corazón. Eso es el fruto de la palabra de Dios en el hombre cuando la escucha con un espíritu reverente y cuando la escucha entendiendo que esa palabra es la palabra de Dios. Y luego dice, y cuando nos abría las Escrituras. O sea que Jesús andaba con un pergamino. Jesús andaba con la palabra de Dios, porque no solamente le habló, sino que también le leía en las Escrituras. Cuando leemos y escuchamos la palabra del Señor, algo sucede en nuestro interior. Los dos discípulos camino a Emaús sintieron ese fuego en su corazón. O sea que hay que congregarse en una iglesia donde nos enseñen fielmente la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice el por qué. Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando leemos, cuando escuchamos la palabra del Señor, la fe se aumenta en nosotros. No olvide que la palabra de Dios es pan para nuestra alma. Y es importante que de la misma manera que nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos, y entre comidas también pues picamos, es importante que la palabra de Dios la comamos todos los días, participemos de su lectura, participemos de ese pan de vida que es la palabra del Señor. Otro punto muy importante para sacarle provecho a la palabra de Dios es estudiarla. Es necesario analizar e investigar porciones de la palabra de Dios, no porque dudamos de ella, sino para comprenderla mejor. Cuando Pablo y Sila entraron en la sinagoga en Berea, notaron que los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra de Dios con solicitud. Esta palabra solicitud podemos definirla con atención, con esmero, con interés. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, voy a leerlo textualmente: y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con todo esmero, escudriñando. Esta palabra, escudriñando, la podemos definir como investigando, examinando, indagando, buscando. Dice, ellos lo hacían cada día. Cada vez que Pablo hablaba, ellos averiguaban en las Escrituras, buscaban en las Escrituras con denuedo, con interés, a ver si lo que ellos decían, eso era verdad. Dice que lo hacían cada día para ver si estas cosas eran así. En Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras. Aquí está hablando Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y luego dice más, dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Juan capítulo 10, versículo 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Dónde encontramos las obras de Cristo? ¿Dónde encontramos las obras de Dios si no es en su palabra? Y a veces erramos, a veces estamos espiritualmente desnutridos porque no sacamos tiempo para escudriñar, para leer esta poderosa palabra de Dios. Otro punto muy importante
para poder sacarle provecho a la palabra de Dios es memorizarla. Debemos de tomar esto, de cumplir esta disciplina, porque una vez que tengas el versículo memorizado, esto sea guardado en tu corazón, en tu mente, lo vas a usar en algún futuro. Jesús lo sabía. Jesús sabía esa verdad bíblica. Jesús sabía esa verdad escritural. Jesús sabía que él tenía que aprenderse desde pequeño las escrituras. Posiblemente María y José sacaron tiempo para enseñar la palabra. Posiblemente María y José sacaron tiempo para llevarlo a la iglesia, a la sinagoga, para que escudriñara las escrituras, para que aprendiera de maestros. Jesús venció al enemigo con la palabra del Señor. Cuando Jesús entró en los 40 días de ayuno antes de comenzar su ministerio terrenal, dice que Jesús fue llevado al desierto y allí fue tentado por el diablo. Mateo capítulo 4, verso del 1 al 11, nos habla de esta historia. Pero mira, es importante notar, el enemigo también usó la Biblia. Satanás le citó las escrituras al Señor Jesús, pero Jesús le refutó por la misma escritura. Jesús contrarrestó los ataques del diablo con la misma escritura. En Mateo capítulo 4, verso 4, dice Jesús hablando al enemigo, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús tenía hambre, 40 días de ayuno, el diablo sabía la necesidad de Jesús y le dijo, este hombre tiene hambre, pues vamos a decirle, hijo de Dios, de que convierta estas piedras en pan. Y Jesús le contesta con la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué va a vivir el hombre? ¿De qué vive el cristiano? De la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que prestarle atención. No es un libro cualquiera, no es un libro que se queda en el estante, que se queda guardado tomando polvo. Es un libro que Dios nos lo ha entregado para que nosotros conozcamos cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Es un libro que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros conozcamos la naturaleza de Dios. En el capítulo 7 de ese en el versículo 7, de ese capítulo 4, Jesús le contesta al diablo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús fue llevado por el enemigo al pináculo del templo y de allí le dijo, tírate, porque escrito está, le dijo el diablo, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús usó la misma palabra de Jehová. Le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En el versículo número 10 de ese capítulo 4, Jesús le dice a Satanás, vete, porque escrito está. Ya vamos 1, 2, 3 veces que Jesús le cita la palabra, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es una respuesta a aquella tentación del enemigo que le dijo, si postrado me adorares, todo esto te daré. Y Jesús le dice que al Señor tu Dios adorará. Escrito estaba ahí en la Biblia que solo a Jehová se merecía toda adoración. Jesús usó la palabra como un arma defensiva y a la misma vez como un arma ofensiva. Un arma defensiva para defenderse y un arma ofensiva para atacar. Se defendió y atacó. ¿Con qué? Con la palabra. Se defendió con la palabra y atacó con la misma palabra. En Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, y tomad el yelmo. El yelmo es el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Me gusta cómo el apóstol Pablo presenta aquí el poder de la palabra. Dice que es la espada del Espíritu. Es la espada que Dios ha puesto en nuestras manos. Jesús la utilizó como espada y la utilizó como escudo. Pero dice Pablo, escribiendo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. Cada vez que usamos la palabra de Dios para contrarrestar un ataque del enemigo, estamos usando la espada del Espíritu. Y si usted nota, esa palabra espíritu está en la E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Es la espada que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras manos para defendernos contra todo ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque si vemos más adelante en el versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es una lucha espiritual, y por cuanto es una lucha espiritual, tenemos que luchar con almas espirituales. Y una de las armas espirituales que Dios ha establecido, que Dios le ha entregado al cristiano, que Dios le ha entregado a la iglesia, es la palabra del Señor. Nuestra lucha es espiritual. Es en el mundo espiritual, por lo tanto necesitamos pelear con armas espirituales. Ya hemos aprendido 4 formas de cómo sacarle provecho a la Biblia. Primero, hemos hablado brevemente, pero hemos hablado de leerla, hemos hablado de escucharla, hemos hablado de estudiarla, hemos hablado de memorizarla. Veamos el quinto punto. El quinto punto donde podemos sacarle provecho a la palabra de Dios. Meditar en ella. Esto es la reflexión con oración. Meditar en la palabra de Dios es reflexionar en cada versículo, en cada palabra, en cada tema escrito. Y así lo hacemos con oración. O sea, que usted en su oración use la palabra de Dios, medite en ella, en el versículo bíblico, en el salmo. Eso le aumentará a usted no solamente el conocimiento, sino que todo su ser se está impregnando, se está llenando de esa poderosa palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios, en cada palabra leída, con el propósito de asimilar y aplicar a nuestra vida las verdades reveladas en la Biblia. Esto no solamente te fortalece como cristiano, sino que también te moldea el carácter para que la esencia de Cristo se manifieste en tu vida diaria. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos conocer a Cristo? ¿Queremos conocer su voluntad? Su palabra. ¿Queremos ser moldeados a la imagen de Dios? ¿Queremos ser moldeados a la imagen de Cristo, el que nos salvó? Su palabra. No hay otra forma. Es su palabra. El salmista dijo en el Salmo 1, versículo 2 y 3, en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuándo meditamos en ella? De día y de noche. La palabra del Señor, cuando tú la meditas, te vas llenando de ella. Versículo 3 de este salmo dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego dice, termina ese versículo, y todo lo que hace prosperará. Pero mira lo que dice, vamos a comenzar de nuevo este versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol plantado junto a corrientes de agua crece fortalecido. Un árbol plantado junto a corrientes de agua está sembrado en un terreno fértil y alimentado por el agua, sustentado por el agua. Así que crecerá grande, pero también sus frutos serán frutos buenos. Que da su fruto a su tiempo. ¿Por qué? Porque ha estado sembrado en lugar bueno, ha estado sembrado cerca del agua, ha estado sembrado en un terreno fértil y su hoja no cae. Y termina diciendo que todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque le da importancia a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque quiere vivir, se esfuerza en vivir lo que la palabra de Dios dice. Meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento, para estudiarlo, para comprenderlo bien. Meditar es formar una opinión sobre ellos o para tomar una decisión correcta. No podemos tomar decisiones correctas en Dios si desconocemos su palabra, si desconocemos su voluntad. A veces esperamos que una revelación extraordinaria, que un ángel, que una experiencia se nos presente en nuestra vida cristiana para que Dios nos hable, A veces andamos detrás de profetas buscando una palabra. Sin embargo, la profecía más segura, la profecía más grande, la profecía más completa para nuestra vida cristiana
la encontramos en su palabra. La meditación trascendental, lo que se conoce como el yoga, esa meditación no es para el cristiano. El cristiano no tiene una meditación trascendental. El cristiano no medita con el yoga. Nosotros meditamos en la palabra del Señor. El yoga no se hizo para el cristiano. Muchas culturas y religiones que practican algún tipo de meditación te enseñan que debes poner tu mente en blanco. Sin embargo, la Biblia dice lo contrario, y la Biblia es la verdad. La Biblia nos exhorta a meditar en su palabra y en la obra de Dios. La Biblia nos exhorta a llenarnos de la palabra de Dios, a creerle a la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Y cuando meditamos en ella, no vamos a dejar nuestra mente en blanco, vamos a tratar de asimilar, de memorizar ese texto que hemos leído para que tenga efecto en nuestro interior. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, repito, meditarás en él. ¿En qué? En el libro de la ley. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿En qué? En la Biblia. Para que guardes y hagas, son el otro propósito de la palabra de Dios. Guardar es obedecer y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, mire lo que dice, mire la bendición de la palabra de Dios. Dice: hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El dulce cantor de Israel, el rey David, hacía vigilias para meditar en la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 148, David dice: me anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Para qué? ¿Para meditar en el problema? ¿Para meditar en su ejército? ¿Para meditar en su reino? No, dice, para meditar en tus mandamientos. Ese es el propósito de meditar en la palabra de Dios. Hay vigilias de 6 de la tarde a 9 de la noche. Se conoce como la primera vigilia. La segunda vigilia es de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera vigilia, que se conoce como la vigilia del canto del gallo, es de las 12 de la medianoche a las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia es de las 3 de la madrugada al amanecer. David dijo: se anticiparon mis ojos a las, hablando de plural, a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. David sacaba tiempo para meditar en la palabra de Jesús. Jesús practicó las vigilias. Él vigilaba, y aunque David era un hombre de oración, tomaba sus vigilias para meditar. Jesús vigilaba con grandes periodos de oración en su vigilia. En Lucas capítulo 6, versículo 12 encontramos lo siguiente: en aquellos días, él, hablando de Jesús, fue al monte a orar, y allí pasó la noche orando a Dios. ¿Sabe? Jesús no tenía un programa, Jesús no tenía un culto de vigilia, de cánticos, ni de alabanza, ni de testimonio, sino era un culto a solas con Dios, orando, dice la Biblia, toda la noche. Pasó la noche orando. Si pasó la noche, quiere decir que estuvo desde que oscureció hasta que amaneció orando a Dios. Y tal vez no oró tanto de rodillas porque era a la intemperie, pero posiblemente de pie o caminando de un lugar a otro. No olvidemos esto. Hay un principio que nosotros debemos practicar. Oración no es posición, es comunión con Dios. Y aunque la posición correcta y la más bendecida es cuando nos humillamos, doblamos nuestras rodillas delante de Él, pero si por alguna razón no puedes, no olvides que oración no es posición, sino comunión con Dios. Hay que meditar en la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que leerla. Muchos creyentes no leen la Biblia porque dicen que no la entienden. No se preocupe si al principio no la entiende. Léala y medita en lo que has leído, y el Espíritu Santo se encargará de darte la revelación que necesitas para poder entenderla. No es
al principio es necesario entenderla, sino leerla. Y con el tiempo tú vas a recibir la revelación del Espíritu, el conocimiento del Espíritu, porque toda la palabra es inspirada por Dios, es útil, y por cuanto es inspirada y es útil, va a cumplir el propósito por el cual Dios la ha enviado a tu vida. No podrás meditar en una palabra que nunca lees. No es que la lleves en el dash de tu carro abierta, no es que la tengas en la cómoda de tu cuarto abierta para alejar los malos espíritus. La Biblia no es un amuleto, la Biblia es la palabra de Dios. No es que la saques solamente cuando vas a la iglesia. Tú tienes una Biblia en tu casa, léela, sácale provecho, porque no podrás meditar, no podrás entender, no podrás obedecer si no sacas tiempo para leer la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es? Dice que es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Luego dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y va más allá. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando la estudiamos, cuando la escudriñamos, es ella la que nos dice a nosotros lo mal que estamos. Es ella la que nos dice, estás en pecado, estás fallando, no estás haciendo lo que Dios te ha mandado. Entonces, esa palabra que es viva y es eficaz, comienza a hacer en nosotros la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Pero si no la leemos, si no sacamos tiempo para ella, si no meditamos en ella, si no le tenemos la reverencia y el respeto que la palabra de Dios se merece, pues muy poco va a ser en tu vida. Muchas iglesias evangélicas acostumbran, cuando se van a leer alguna porción de las Escrituras, ponerse de pie. Esto es en reverencia, porque si lo hacemos en una corte criminal aquí en la tierra, que vamos a una corte y cuando el juez está entrando, todos los que están en la corte tienen que ponerse de pie a un hombre, cuanto más cuando se va a leer la palabra del Rey del Universo, cuanto más cuando se va a leer la palabra del Dios nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta ahora hemos visto 5 puntos que nos enseñan la manera de cómo sacarle provecho a la palabra de Dios. Vamos a resumirlo. Primero, leerla. Segundo, escucharla. Tercero, escudriñarla. Cuarto, memorizar la palabra de Dios. Quinto, meditar en ella. Acuérdese, repito esto, no es el yoga para el cristiano, sino el meditar en la palabra de Dios. Ahora veamos el punto más importante en este tema, de cómo sacarle provecho a la palabra de Dios. Y el punto número 6 es obedecer la palabra de Dios. Todos los puntos de arriba quedarían casi nulos o muy poco efecto si nosotros no tenemos un espíritu para obedecer lo que hemos leído, lo que hemos meditado, lo que hemos escudriñado. Es la obediencia, obedecer. Obedecer la palabra de Dios es poner en práctica lo que hemos meditado y lo que hemos aprendido de ella. El provecho que podemos sacarle a la palabra al leerla, al escucharla, al escudriñarla, al memorizarla y al meditar en ella sería mínimo o nulo si no aplicamos a nuestra vida la acción de vivir lo que ella nos enseña. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículos 22 y 23, pero sed hacedores, lo leímos al principio, tómelo como una repetición, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos, engañándonos a vosotros mismos. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, escuche esto, dice, si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. El beneficio pleno de los puntos que hemos mencionado se fortalecen en este punto, en obedecer la palabra de Dios. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a su palabra? Ciertamente, el obedecer
es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl no entendía el poder de la palabra de Dios. Saúl no entendía o olvidó, fue un olvidadizo a beneficio propio, para su ego personal, de que el obedecer a Dios tiene una recompensa. Y a Saúl se le había revelado la palabra a través del profeta Samuel. Pero Saúl no quiso obedecer la palabra. Dios le dio una orden directa. Sin embargo, Saúl la desobedeció. Y es entonces cuando Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como el que se obedezca a la palabra de Jehová? Y luego dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que tú sacar vigilias de lectura bíblica. Porque ¿para qué te vas a perder una noche sin dormir leyendo la Biblia cuando el espíritu tuyo, tu deseo, no es obedecer la palabra del Señor? Es mucho conocimiento. El conocimiento es bueno, pero si el conocimiento no está ligado a la obediencia, ¿para qué queremos conocer la Biblia? En Juan capítulo 1, versículo 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Su palabra nos desnuda delante de él, pero también nos limpia. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Juan capítulo 2, versículo 5, Jesús dijo, pero el que guarda su palabra, bueno, esto está hablando el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 5, pero el que guarda su palabra, verdaderamente está el amor de Dios, y Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El cielo y la tierra pasarán, mis hermanos, pero su palabra no pasará. Así que vamos a tomar en serio la palabra del Señor. Vamos a leerla, vamos a escucharla, vamos a estudiarla, vamos a memorizarla, vamos a meditar en ella y vamos a obedecerla, para que el fruto de la palabra de Dios esté